metabólico producto de la quema de grasa, como que le tenemos miedo. Y la gente dice, no, que supe de aquel, que se complicó. En este mundo de la bariatría se ha metido mucha gente. Desgraciadamente no mucha gente le sabe el tema, pero ya opinan, ¿no? Simplemente si tú tienes muy buen cuerpo, ya te haces coach. Y no está mal, está perfecto, pero yo digo que tenemos que ser más responsables y entender un poquito más este sistema. Ahorita en México es un problema de salud muy, pero muy importante. Tú sabes que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, el segundo lugar, abajito de los Estados Unidos, pásame la que sigue, es decir, Estados Unidos ocupa el primero, México en el adulto, el segundo. Desgraciadamente, la estadística no va para abajo, la estadística va para arriba. Y son muchos los factores que han intervenido en esto. Fíjense, en los últimos 50 años se incrementó exponencialmente la obesidad. Por ejemplo, de 1930 al año 2000 se incrementó 2.300%. Entonces, algo, evidentemente algo estamos haciendo mal. En los niños, por ejemplo, imagínate a alguien de la primaria, cuarto de primaria. Tú agarras a 100 niños, los pones en fila y les dices, levántate tu camisa, tu camiseta, y te vas a dar cuenta que un 30-35% de esos niños tienen obesidad. Si tú juntas otro 37% en el adulto y los amalgamas, estamos hablando de una estadística de sobrepeso y o obesidad arriba del 70%. ¿Qué quiere decir? Que si tú vas al cine, de cada 10 gentes que tú veas, 7 no están normales. Eso es un dato. ¿Listo? ¿Qué estará pasando? Hubo un evento que los que nos dedicamos a bariatría decimos con pena, en donde en los 70s, en los 60s, pues la gente le echó mucha tierra a la grasa, diciendo que la grasa era la culpable de la obesidad, que la grasa era la culpable de la arteriosclerosis, era culpable en asociación directa con trastornos del corazón, como infarto al miocardio. Lo que nunca nos dijeron es qué grasa estamos hablando. Nunca nos dijeron, nomás dijeron grasa. Y el motivo fue porque cuantificaron el rango calórico que te da un gramo de grasa. Un gramo de grasa te produce 9 a 9.3 calorías, un gramo. Y un gramo de azúcar, es decir, de carbohidrato, te produce 4 calorías y un gramo de proteínas te produce 4. Entonces, como la grasa producía más del doble, decía directamente proporcional a la obesidad. Y vino otro bemol. Ahí la industria da rienda suelta a los carbohidratos. Comenzamos a incrementar nuestro consumo de azúcares refinados, exponencialmente. Fíjense, en México se estima, pásame la que sigue, que una persona promedio se toma entre 26 y 28 cucharadas de azúcar por día. Cuando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y los expertos nos dicen pues que debe ser entre 6 y 8, no 28. Entonces, este alto consumo de azúcar refinado ha traído como consecuencia no solamente obesidad, estamos hablando de trastornos metabólicos crónicos, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, arterioesclerosis, hipertensión y trastornos cognitivos. Curiosamente, el azúcar es energía por excelencia, tú y yo lo sabemos, pero si tu hambre la quieres matar con un azúcar refinado, por ejemplo, con una galleta o con un dulce, evidentemente se te va a quitar el hambre, pero a las 2 horas te va a dar más, porque las curvas del manejo del azúcar por nuestro cuerpo, mediadas por una hormona que se llama insulina, nos juega una doble pasada. Ahora imagínate que tú estés estimulando todos los días con azúcar tu cuerpo, como postre, ceno pasta, desayuno un pan, como golosinas, tomo refrescos, y te olvidas de las grasas buenas como los aceites poliinsaturados, ¿no? Particularmente los omega 3, algunos omega 6, omega 9 como el oleico, contenido en el aceite de oliva, el octacosanol, un ácido graso que lo encontramos mucho en el aceite de la uva, de la pepita de la uva,
¿sí? Entonces, el flax oil, que es este aceite de lino, todas estas se llaman grasas mágicas. Y fíjate lo que te voy a decir. Hay evidencias químicas que algunas grasas favorecen la pérdida de peso. Por ejemplo, un hígado graso, que es cuando tu hígadito se llena de grasa, se llama esteatosis hepática, que típicamente le da al obeso. También le da a la gente que abusa del alcohol, pero también le da a la gente que carece de algunos aminoácidos producto de algunas proteínas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo te quito la cisteína, es muy probable que yo te produzca un hígado graso. Y entonces el paciente dice, bueno, oye, pues yo nunca he tomado, soy delgado y sin embargo me hice un eco y resulta que mi hígado está hasta el tronquete de grasa. Tú sabes que en el hombre la distribución de grasa típicamente es central, como el cuerpo de los mariachis, o sea, panzón, o sea, pata flaca y panzón. La mujer es forma de pera, entonces la grasa de la mujer es periférica y la grasa del hombre es central. Con los años, el incremento de la grasa que tenemos atrás de la pared abdominal, entre las vísceras, por eso se llama grasa visceral, comienza a jugarnos trastornos metabólicos. Yo les pongo, por ejemplo, si tú abres una persona con un bisturí en el abdomen, en una cirugía, pues te das cuenta que está la piel y luego viene la grasa, se ve amarillo, amarillo huevo, y esa es la lonjita. Sí, pero si tú te sigues más adentro y llegas a la cavidad abdominal, también hay grasa alrededor del corazón, alrededor del estómago, en los epiplones. ¿Esa grasa es necesaria? Sí, porque produce calorcito. Es decir, estos órganos tienen que tener una temperatura determinada, sobre todo el pecho. Tiene que tener una determinada de 36,5, 37 grados, no menos, no más. Por eso es el balance biológico, yin, yang. Ni mucho frío, ni mucho calor, ni mucha saciedad, ni dejar de comer. Entonces, todo esto viene a jugar un papel que apunta a si tú vas a desarrollar obesidad o no. Hay un código genético, evidentemente, pero se sabe que el código genético se puede manipular, a esto le llamamos epigenética. Por ejemplo, hicieron alguna vez una investigación de dos gemelos idénticos, ambos con características heredables de obesidad. Pero uno se fue a vivir, por azares del destino, se va a vivir a Oriente, se va a Okinawa, Japón, y el otro se queda en San Antonio, en Estados Unidos. Bueno, el que se fue allá por la cultura alimenticia, por la cultura de caminar, por la cultura de comer cantidades pequeñas, no desarrolló obesidad, y el otro se puso como pelota. Entonces, quiero que tomen nota. Tenemos tres nutrientes, acuérdate. Proteínas, grasas y azúcar. Dices tú, ¿los tres son buenos? Sí. No es cierto lo que nos dijeron hace 30 años, que el 55 y 60% de tu alimentación debe ser basada en azúcares. No es cierto. Yo digo que el azúcar no debe de incrementar más del 30% de tu alimentación. Hazte amigo de las buenas proteínas y hazte amigo de las buenas grasas. Forever tenemos el Arctic Sea, es un suplemento que yo diría que quitas la sal y pongas el omega. Todos, adultos, niños, bueno, hasta tu mascota, para que me entiendas, debe tomar omega 3, porque mejora mucho tus rangos metabólicos, tu nivel cognitivo, articulaciones, arterias, sistemas proinflamatorios, que se llaman tromboxanos, leucotirenos, que son cosas que se producen todos los días, pero el cuerpo sabiamente te protege. Es como la oxidación. Me oxido y me desoxido. ¿Mi cuerpo tiene antioxidantes? Sí, naturales. Son enzimas, como la superóxido dismutasa, como el glutatión, como la coenzima CoQ10, como la catalasa, que están cuidando. Con los años, cada vez te cuidan menos y comienza a saltar la liebre. Es cuando entonces comenzamos con datos clínicos, por ejemplo, pérdida de masa muscular, sistema inmunológico bajo, te comienzas a enfermar con más frecuencia de enfermedades infectocontagiosas por aquello del COVID. Entonces, ¿qué pasó? Que tu cuerpo, en forma natural, y aparte porque lo sometiste a estrés, desde el punto de vista alimenticio, estrés psicológico, pues cambió. Por eso la industria del wellness
a nivel mundial es una institución. Antier tuve una cena y les platicaba a las gentes que Paul Saint-Pilzer, este economista de grado mundial, autor de algunos libros bestsellers, alguna vez dijo que el tercer trillón lo va a hacer la industria del bienestar, del wellness. El primero probablemente se ubicó en los coches, cuando Ford, como Cars-Benz, como Daimler, que inventaron los carros, y con esto toda una industria de gasolineras, refacciones, llantas, carreteras, bueno. Después viene la era de la tecnología, en la que estamos ahorita muy inmersos. Gracias a esto estamos conectados. Y GPS, ordenadores, teléfonos celulares. Pero ya está comenzando fuertemente a nivel mundial la gente a voltear a ver qué suplemento me tomo. Pásame a la que sigue. Les comento esto para quitarnos ese paradigma de no me debo de suplementar y solamente con mi alimentación ya la hice. Si bien es cierto, la nutrición, es decir, la naturaleza, es el nutricionista número uno del mundo. Es la naturaleza. Entonces, esto evidentemente sí es una evidencia. Sin embargo, si tú preguntas a los atletas, a empresarios, a gente de mucho éxito social y económico, es la gente que más se suplementa. Porque saben que si tú le das materias primas a tu cuerpo, nuestro patrón biológico de funcionamiento, acuérdate que la célula vive en un caldo, vive en un caldito externo, que se llama tejido intersticial, e interno, que se llama citosol. Ahí están todos los organelos. Entonces, todos estos están mediados por una membrana. Y esa membrana es grasa, ¿sí? Y tiene receptores. Tiene receptores para decir, aquí viene esta hormona y yo te capto. Aquí viene esta inmunoglobulina y yo te quiero. Bueno, todo requiere química. Si se desbalancea químicamente tu cuerpo, hay bronca. Por ejemplo, lo que están viendo. Fíjate, de cada 10 obesos, 8 no desayunan. Se etiquetan ya, ¿eh? Es más, hay gente que se atreve a decir que ya es un trastorno de la conducta alimenticia, como la anorexia, como la bulimia, como la ortorexia. Anorexia matutina, hiperfagia nocturna, es decir, no como en la mañana, doctor, porque no me da hambre, pero en la noche me dejo caer. Este dato por sí solo es causal de obesidad. No en el 100%, pero en 8 de cada 10, es decir, en el 80%. Entonces, desayuno, comida, cena. Acuérdate de una frase. Anda un perrito por aquí hostigoso. Permítanme un segundito. Perdón, se salió el perrito del patio. ¿Se acuerdan aquella frase célebre que decían desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo? Es decir, tu principal alimento, ¿cuál es? El desayuno. Hay una pregunta de examen. ¿Cuál es el alimento termogénico? Termo, calor. Génesis, formación de. Por ejemplo, el ejercicio es termogénico. Comer es termogénico. Saber respirar es termogénico. Hay alimentos termogénicos. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Que si tú le das termogenicidad a tu cuerpo, se adecua para utilizar las grasas como fuente de energía. Y el alimento más termogénico se llama desayuno. Se llama desayuno. Hay algunos datos de ayuno intermitente que tiene que ver con dejar de comer. Eso es positivo siempre y cuando estés vigilado por un experto. Ya lo comentaremos en su momento. Anda de moda el ayuno intermitente. Sin embargo, es positivo, pero también puede ser mal manejado, aguas. Hay una enzima que se llama lipoproteína lipasa, LPL, lipoproteína lipasa o lipasa de lipoproteínas. Esta es la responsable que tu célula meta la grasita y la mete a la célula en forma de triglicérido y la almacena. Bueno, hay algunos autores en química dicen, cuidado porque puedes activar la lipoproteína lipasa. ¿Cómo? Por ejemplo, desfasamiento en horarios. Eso es típico, Eso es típico en las grandes ciudades. No tenemos un horario establecido. A veces comes a las 2, a veces comes a las 4, a veces no comes. 8 de cada 10 no desayunan, pero a media mañana les da hambre, pero les da hambre de azúcar. Entonces arrancas tu día
con una carga de azúcar refinado. Porque fíjate muy bien, no es igual un azúcar natural, por ejemplo la fructosa de las frutas. Todas las frutas tienen fibra. Por eso hay que comértelas con tu y cáscara, que se pueden. Con la piña está en chino, ¿verdad? O el coco. Pero dices tú, ver, o la sandía. Pero las demás tienen fibrita dentro. La fibra hace que la absorción del azúcar en el tubo digestivo sea lento. A esto le llamamos índices glicémicos. Cuando es lento, tu cuerpo puede protegerte, es decir, metaboliza la glucosa porque la carga no es tanta. Versus, me como un dulce, un refresco, así se absorbe. Inmediatamente se absorbe y el cuerpo se mete a estrés. El páncreas, mediado por los islotes de Langerhans en las células beta, aventa insulina y metaboliza ese azúcar. A la larga fue tanto el estímulo que puede, entre comillas, agotarse. Y comienzas a disfuncionar. ¿Cómo? Aumento de peso, te haces una química sanguínea y tu glucosa está en 160 en ayunas, o 150, y te mide los triglicéridos y los traes arriba de 200. ¿Qué estará pasando? En parte es eso. Entonces, dicho sea de paso, no te pierdas el desayuno y procura tener horarios estrictos. Nueva York, la Facultad de Medicina, una universidad de Nueva York, hizo una investigación y eso de cenar poco y cenar proteína concluyeron que era muy bueno, porque en la noche, cuando tú te vas a ir a dormir, hay hormonas nocturnas, por ejemplo, la hormona de crecimiento o las hormonas sexuales, que también son nocturnas. La insulina es diurna, es diurna. Por eso en la noche procura, y más si tienes obesidad y o sobrepeso, no meter azúcar. Tómate una malteada de proteína, cómete un atún, un salmón, un pollo, pero, y la otra es que comas poquito, 60% de saciedad en la noche, versus 80% de saciedad en la mañana. Por eso la subnutrición en cantidad produce longevidad, ¿sí? Porque hay menos estrés oxidativo. Es decir, ¿soy tragón y me va a ir muy bien en la vida? No. Como poquito y respeto horarios y tengo muy buena alimentación balanceada en cuanto a proteínas de alto poder biológico, azúcares que no son refinados y grasas extraordinarias como los omegas, bueno, tu cuerpo solito se encarga de protegerte. Eso es un dato importantísimo para el sistema inmunológico. Que ahorita, lo que estamos viviendo con esta pandemia, el primer step que tú tienes que mortificar, aparte de cuidarte que si la sana distancia, que es el cubrebocas, sí. No, lo más importante es tu sistema inmune, porque eventualmente pues vas a estar en contacto con alguien infectado. No solamente de SARS-CoV-2, de influenza, de gripa, de otras enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Y tu sistema inmune activo dice, bueno, yo te estoy protegiendo porque son policías. Pásame la que sigue. Esto de les platicaba de la energía. Curiosamente, entre más azúcar comas, vas a estar como el monito del lado izquierdo. Vas a estar más deprimido, fíjate, más deprimido por los cambios en la glucosa. Y vas a estar más fatigado. En cambio, si comes poquito, la gente dice, comí poquito y me va a restar energía. No, te va a dar más. Hay un sistema en el ayuno, cuando ayunas, que esto lo hacía mucho la gente que tiene que ver mucho con la sabiduría, ¿no? Por ejemplo, Gandhi, por ejemplo, Jesucristo, gente que sabían mucho en lo espiritual, dejaban de comer para fortalecer tu energía. ¿Y por qué? Porque se forman unas sustancias, pásame la que sigue, que se llaman cetonas. Esas las forma el hígado, ¿no? Entonces las cetonas, como la acetona, el acetaldehído y el beta-hidroxibutirato, pues te dan una energía cerebral y te dan focus, te dan cognitividad. Y no solo eso, hay un factor recientemente aislado que se llama factor neurotrópico derivado del cerebro. Este vino a dar al traste con la teoría antigua, que el cerebro ya no se regeneraba. Pues no es cierto, sí se regenera. Pero para eso tienes que darle de comer en forma adecuada. Si tú le das materia prima, el factor neurotrópico derivado del cerebro se activa. Se activan las cetonas, te da energía.
Por ejemplo, esto que están viendo, alimentos termogénicos, cafeína, evidentemente hyper. Y no solo eso, la cafeína tú sabes que es antioxidante, ¿ok? Guaraná, todas las bebidas energéticas tienen guaraná para que te sientas más activo, con más atención, con más cognitividad, asociación de ideas, etc. Entonces, tú metes efectos termogénicos a tu cuerpo. Yo te recomiendo que el Forever Term te lo tomes en las mañanas, no te lo tomes en la noche, porque no te va a hacer mucho efecto. Lo ideal de un efecto termógeno es en la mañana. Probablemente después del desayuno, a media mañana, te tomas 2 de Forever Term y ese día vas a andar más hyper, vas a andar más activo y tu metabolismo va a estar más dirigido a no al almacén, sino al gasto energético. Por eso se llama termogénesis, como ya te practiqué. Además, le metieron complejo B. Tú sabes que el complejo B, sobre todo la piridoxina, que es la vitamina B6, la B3, que es el ácido nicotínico, tienen que ver con el metabolismo de los macronutrientes, entre otras cosas. Es decir, tienen que ver con el metabolismo de las proteínas, de las grasas y de los azúcares. La vitamina C, por excelencia, una vitamina soluble en agua, directamente proporcional a tu sistema inmunológico y a la colágena. Es decir, mejor piel, mejores músculos, mejores huesos. Aparte del sistema inmune, yo pongo vitamina C por la vena, a dosis altas, para proteger el sistema inmunológico, sobre todo en estas épocas, ¿no? Y más con la bronca que traemos ahorita. Entonces, este Forever Term tiene que ver con termogenicidad, está bien padre, pásame la que sigue, tómatelo. 2 tabletas puede ser, puedes repetir otras 2 en la tarde, puedes repetir otras 2 sin problema alguno, entre 4 y 5. Probablemente ya después de las 6 de la tarde, 7, ya no te lo recomiendo mucho, porque la cafeína y el guaraná, como activan el sistema nervioso central, algunas gentes pueden andar con trastornos de que no coincido bien el sueño. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo estimulaste antes. Es como cuando te sales a hacer ejercicio fuerte en la noche. Llegas hyper a tu casa, llegas activo. En cambio, si te acuestas en un descanset, te da más flojera. Pásame la que sigue. Hay otro producto, bueno, esto ya les dije, termogenicidad, la respiración profunda por sí misma es termogénica. Saber respirar. Por ejemplo, pregúntale a un yoga, practica un yogi, y saben respirar. Cuando estás nervioso, ¿qué te dicen? Respira profundo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque la respiración profunda y rítmica, con un tiempo de inspiración con 3 tiempos de exhalación. ¿Qué quiere decir esto? Inspiro profundo a llenar completamente mis pulmones. Imagínate unos 3 a 5 segundos. Y luego saco en 15 segundos el aire. Despacito, como fue. Esto te activa el calor corporal. Por eso, cuando te metes a una ducha de agua fría, lo primero que pasa en tu cuerpo es incrementa tu frecuencia respiratoria. Comienzas a jadear. Tu cuerpo se comienza a defender. Dice, ok, tienes un estímulo de frío, yo aviento un estímulo de calor para estar en un yin yang y mantener tu temperatura corporal. Hay alimentos termogénicos. Por ejemplo, no solamente el guaraná, la cafeína, no, por ejemplo el jengibre. ¿Sí? El jengibre es termogénico, el ajo es termogénico. Entonces, estos productos, hazte amigo de ellos. Por ejemplo, de la pimienta cayenne, de este producto que estás viendo, el Forever Term, del ajo, ¿sí? De la canela. Son cosas que te ayudan en la termogenicidad. Pásame la que sigue. Aquí la opción abajo, cafeína, ginseng, guaraná, etc. Pásame la que sigue. Por último, te digo, mira, alguna vez me preguntaron, doctor, ¿el estrés tiene que ver con la obesidad? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, cuando me refiero al estrés crónico. Ese estrés cotidiano de todos los días. Ese lo media la hidrocortisona, es decir, lo media el cortisol. Y el cortisol tiene un efecto que químicamente, biológicamente, se llama catabólico. Anabolismo es ganancia. Anabolismo.
Catabolismo es deterioro, por ejemplo, fases terminales de una enfermedad crónica. Entonces, no solo eso, sino que el cortisol hace que tu hígado aviente azúcar al torrente circulatorio. A eso se llama gluconeogénesis, con glucogenolisis. Entonces, aumenta tu nivel de glucosa en sangre porque estás en alarma. Y el cerebro ocupa energía. ¿Y cómo la agarra? Del azúcar. Entonces, te la saca del hígado y de los músculos almacenada. Una vez que esto sucede, tu cuerpo también tiene otra reacción inmediata, avienta insulina. Si este estímulo continúa a la larga, te produce trastornos del apetito. El paciente te dice, como por ansiedad. Pero fíjate, doctor, como por ansiedad, pero no se me antoja un atún. No, se me antoja una dona, un pan, un refresco. Entonces, esto te produce obesidad y la obesidad te produce estrés y el estrés te avienta cortisol y entonces entras en un ciclo vicioso. Pásame la que sigue. Amén de que pierdes masa muscular. Esto que están viendo de la serotonina, tú sabes que es un neurotransmisor del placer, al igual que la dopamina. Pero la serotonina tiene mucho que ver también con el apetito, fíjate. Cuando la serotonina está baja, no solamente estás deprimido, estás con poca energía, estás con pensamientos negativos y se te apetece mucho el azúcar. Entonces tú le das el azúcar porque tu cuerpo, haz de cuenta que te juega una doble pasada. Bajó la serotonina, te produce depresión, ansiedad, incremento en el consumo de azúcar y comienza. Engáñalo, toma lo que estás viendo en pantalla, de repente unas nueces, unas almendras, unos pistachos, tómate una malteada proteica, ¿sí? Pum. Si ya es mucha la necesidad de azúcar, pues bueno, un fruto para que traiga fibra, o inclusive alguna crema de cacahuate, que es el cacahuate, tú sabes que es una proteína de origen vegetal. Entonces, esto te favorece que no estés teniendo hambre cada ratito, cada ratito. Cuando la serotonina está alta, tú andas bien tranquilo. No se te antoja mucho la dona. Por eso, días nublados, lluviosos y fríos, te aumenta la necesidad de comer azúcar. Claro. Pregúntale a una panadería cuándo venden más pan en el invierno. ¿Y por qué? Tu cerebro te dice, necesito energía a partir del azúcar. Pues sí, pero te la quitan en 2 horas. Pásame lo que sigue. Este Forever Lean con fibra, tú sabes que la fibra, ya lo dije, disminuye la absorción. Lo más importante de la fibra no es que disminuya la absorción de las grasas, no señor, que disminuye la absorción de los azúcares refinados. Y le pusieron un mineral que se llama cromo. El cromo, ¿ok? El cromo, yo tengo 30 años de edad solo a mis pacientes, porque mejora el metabolismo de los azúcares, mejora la calidad de la insulina, porque es un coadyuvante de la molécula de la insulina. Entonces, esta combinación de fibras como el frijol blanco, el nopal y el cromo hacen que tu cuerpo sea más hábil para estar metabolizando el azúcar. Y por otro lado, le metes Forever Ter, aumentaste tu termogenicidad. Entonces el binomio está muy padre. La pregunta es, doctor, ¿me puedo tomarlas al mismo tiempo? Sí, sin problema. Si quieres curarte así como que en tu mente, de que, ay, 4 cápsulas, tómate el Forever Temp a las 10 y una media hora antes de comer, te tomas el Forever Lean. Una media hora antes. No inmediatamente, porque no vas a lograr nada. Tienes que lograrlo antes. Entonces, si tu media hora, 45 minutos, Forever Lean, ahora sí, sírveme de comer. ¿Y qué va a pasar? Que la absorción del azúcar va a ser más lenta, el estrés a nivel insulina va a ser menor, el índice glicémico bajo y vas a andar padre y sin riesgo de incremento en el porcentaje de grasa. ¿Para qué sigue? Ahí dice inmediatamente, no, es 30 minutos antes. Te puedes tomar hasta 4 cápsulas al día sin problema alguno. Entonces, decir, yo te recomiendo no tanto en el desayuno, pero sí en la comida y también en la cena. 30 minutos antes de la comida, 30 minutos antes de la cena. Ya a esa hora el Forever Term, ya no, solamente el Forever Lean. El Forever Term te lo tomaste en la mañana y si quieres repetirlo, lo puedes hacer entre 4 y 5 de la tarde. Ya después de las 7 no es muy conveniente, pero el Forever Lean sí, por el cromo y por la fibra. Listos. Este tema
pues es motivo de conferencias que doy, etcétera. Entonces es largo. Pero aquí lo más importante es que te quedes con un concepto. Ayuda a tu cuerpo a metabolizar mejor tus macronutrientes. Sobre todo, a que el azúcar refinado no te esté jugando una doble pasada con todos los trastornos que ya te dije cuáles eran. Obesidad, arteriosclerosis, artritis, depresión, triglicéridos altos, etc. Perfecto. Vamos a ver si hay algunas preguntitas. Hola, hola. Hola doctor, una disculpa. Bueno, abrimos la sesión ahora de preguntas y respuestas. Y bueno, Vela nos pregunta, si tomo metformina, ¿puedo tomar este producto? Sí, sí, claro que sí, porque la metformina, aparte que mejora la calidad, por eso la metformina se usa en el síndrome metabólico. La metformina tiene una particularidad, no te baja el azúcar más de lo debido. Es decir, si tú tienes la glucosa en 90 y te tomas una metformina, vas a ir a 90. Entonces no hace hipoglicemia, porque actúa en 3 niveles, pero no produciendo hipoglicemia. Entonces, sí, de hecho, si está indicada la metformina en ti porque tu médico te la recomendó, no la dejes. Y siempre de la mano pues, con tu médico, ¿no? Es el que te lleva tu expediente. Ada nos pregunta que, bueno, si en Perú no tienen el Lean, ¿lo pueden reemplazar por el Gardnia? Sí, sí, porque la garcinia, que es el ácido hidroxicítrico, tiene dos efectos particularmente. Uno, baja el apetito. Dos, aumenta el glucostato hepático, por eso baja el apetito. Y tres, disminuye la lipogénesis. Lipograsa, génesis, formación de. Entonces, por supuesto que sí, la garcinia. Bueno, la que sigue, Lucía nos pregunta, si tengo grasa abdominal, entonces significa que mi cuerpo no está metabolizando bien algunos macronutrientes. Sobre todo, la grasa abdominal en incremento se asocia mucho a un incremento fuerte en tu consumo de azúcares refinados. Entonces, ya te dije, todos tenemos grasa visceral, todos la tenemos que tener, pero no tanta, no tanta. Entonces, cuando ya tienes un abdomen muy globoso y tienes mucha grasa visceral, pues evidentemente ya traes un problema de carácter de almacenamiento de grasa fuera de lo normal. Ok. Clever Briseño nos pregunta, buenas tardes, ¿puedo tomar el Arctic Sea y el Forever Link a la vez? Por supuesto, pero el Arctic Sea, ese sí te lo recomiendo con la comida. En cada comida, ¿eh? El Arctic Sea, yo a mis pacientes les doy 2 en el desayuno, 2 en la comida y 2 en la cena. Porque los ácidos grasos poliinsaturados, como el docosahexanoico y el docosapentanoico, se absorben mejor cuando se combinan con el alimento. Por eso, agarras tu Arctic Sea, pum, y comienzas a comer. Yuri nos pregunta, ¿se puede tomar solo el Lean o es necesario el Therm? No, sí se puede tomar, claro, claro, dependiendo, yo creo dependiendo de las necesidades de cada individuo, ¿no? Depende de tus objetivos y depende de tu estado de porcentaje de grasa corporal. Porcentajes altos, con índices de masa corporal por encima de 30, de 35, pues hombre, tómate los dos. Si dices tú, mira, estoy normal, le quiero bajar un poquito el estímulo del azúcar en la noche, me tomo el Forever Lean, pues sí, porque por el cromo. O fíjate que me voy a ir al gimnasio, quiero andar más activo, pues me tomo 2 de Forever 30 minutos antes de irme a caminar o montar en una bicicleta o acudir a un gimnasio. Muy bien. Judith Navarrete nos pregunta, soy muy delgada, pero con mucha grasa en el abdomen. ¿Puedo tomar Lean y Term? Sí, 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 sí. Obviamente ayúdate con otras cosas también, bajar el azúcar refinado, cambia tus horas, incrementa tu rango de proteínas de alto poder biológico, hazte muy amigo de los pescados, bájale todo lo que son harinas, todo lo que son azúcares refinados y te ves muy bien. No sé si alguien más tenga una pregunta que le quiera hacer al doctor Treviño, con mucho gusto lo estoy contestando. Les comento que, pues bueno, gracias por la asistencia y retomamos el camino pues de este aprendizaje mutuo. Yo con mucho gusto pongo en sus plataformas
los años que tengo de experiencia en el tema, a veces hay cosas que no vienen en los libros, pero sí las aprendemos en la casuística. Es decir, tanto año para que está moviendo el abanico. Todos los lunes a las 12, si Dios quiere, vamos a estar conectando con diferentes temas, y así platicadito, a gusto, que no sea cansado, ve haciendo tus preguntitas, anótalas, para que hagamos un team a nivel mundial rico de aprendizaje, porque estamos en el mundo del wellness. Forever es una empresa que está en el mundo del bienestar. ¿Okay? No vendemos refacciones automotrices, vendemos bienestar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, es un placer tenerlo aquí. Y bueno, nada más recordarles que compartan con sus equipos e inviten a estas excelentes capacitaciones. Como ya lo mencionó el doctor, recordar que los webinars ya van a ser los lunes a las 12 de la tarde. Y bueno, por último, nada más recordar que no podemos hacer relación de los productos con enfermedades. Y doctor, pues muchísimas gracias y es un gusto. Pues feliz año para todos, les deseo mucha salud y padre que estemos en el tema del wellness, como es en el caso de Forever, y yo estoy a sus órdenes para cualquier cosa al 100%. Muchísimas gracias, que la pasen rico. Gracias, hasta luego. Bye.